Exactamente, está en la línea telefónica el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Si me permites, vamos a conversar unos minutos con él. Humberto, subsecretario, muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, hace un instante nos estaba reportando Javier Giles lo que declaraste esta mañana respecto a que el gobierno del presidente Peña Nieto no tiene temor por los mensajes que el Papa pueda dirigir durante su estancia en México, referentes, claro, a las problemáticas que enfrenta el país. Por supuesto. Así es, Pepe. La pregunta incluso iba en el sentido claro de la palabra, la expresión temor, y yo dije que lo que hay es una gran expectativa, y no solo del gobierno, de la propia iglesia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, porque el Papa Francisco es un hombre, además de mediático, singular en la forma en que suele opinar de distintos temas, pero reitero, temor no hay ninguno. Él ha expresado, el Papa ha expresado previo a la visita en aquel mensaje que se difundió la semana pasada, este mensaje en video, donde responde preguntas que le hacen los fieles mexicanos. Él dijo que no viene a México a tapar la violencia ni a no hablar de los temas que son más delicados, y esto se ha interpretado como un cierto problema que puede generar una confrontación con el gobierno anfitrión. No, de antemano te aseguro, mi estimado Pepe, que no habrá tal confrontación, que el gobierno de la República está perfectamente consciente de la libertad de expresión que tenemos todos y que desde luego en el caso del ilustre visitante pues también la tiene, y sabemos también de las particularidades con las que él suele dar sus opiniones, pero no es la idea ni la intención ni malinterpretarlas, ni ocultarlas, ni soslayarlas, y en todo caso con una sana autocrítica asimilar lo que nosotros estimamos que puede ser beneficioso para las políticas públicas mexicanas. Él se va a referir a temas como la migración, derechos humanos, en fin, la violencia que ha habido en Guerrero, la violencia ahora suscitada en el estado de Veracruz, bueno, y tantos temas que tienen que ver con la injusticia. Es correcto, porque no olvidemos que el Papa Francisco tiene un origen claramente de la congregación de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y ellos siempre han sido, alrededor del mundo, sacerdotes muy críticos de la realidad social y desde luego formadores de grandes educadores y creadores de grandes universidades. Pero en este caso particular, mi opinión personal, mi percepción, es que el Papa por supuesto que abordará estos temas. Aquí en este caso del servidor me toca el tema migratorio, y aproveché la conferencia en la mañana para reiterar algunos de los aspectos ciertamente positivos de la política migratoria mexicana. Y desde luego no podemos ocultar, Pepe, ni la realidad mexicana, ni perdóname la expresión un poquito pedante, pero el background, el antecedente que tiene el Papa Francisco de su propio país en Argentina. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos le es muy sensible, porque tú recordarás que en la época de la dictadura de la Junta Militar, de la Guerra Sucia Argentina, secuestraron a 2 jesuitas, y algunos malintencionados quisieron asociar al quien entonces era el provincial de los jesuitas en Argentina como con cierta negligencia hacia ese hecho, sí, del secuestro. No fue así, históricamente ha quedado aclarado que Bergoglio, al contrario, los abogó por ellos, logró rescatarlos, etcétera. Pero entonces, si tú te fijas, la problemática que vive México de alguna manera también se asocia con la problemática de América Latina. Te pongo el caso del narcotráfico. El actual Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, personalmente en las calles cuidaba de cómo rescatar a las gentes que habían caído en la drogadicción, y cómo incluso tuvo que dar una homilía en la que se refirió a que habían amenazado de muerte a un cura. Entonces él sabe muy bien cuáles son los efectos nocivos de esta desgraciada situación que tenemos muchos países con el narcotráfico. Pero de eso a que se quiera emitir un juicio condenatorio a la política pública mexicana en materia de seguridad,
No veo al Papa haciéndolo, te lo digo con toda franqueza, mi querido Pepe. Humberto Roque Villanueva, ¿tú consideras entonces que la presencia del Papa en México no prevé consecuencias políticas de algún tipo para el régimen que encabeza el presidente Peña Nieto? Mira, si por consecuencias políticas habríamos de entender que se alterase de alguna manera el curso de estas políticas públicas o un cambio en la correlación de fuerzas políticas entre los distintos grupos que participan en el escenario político, yo te diría que no. Si por consecuencias políticas interpretamos que habrá grupos, partidos políticos, tal vez personas interesadas en querer interpretar las palabras del Sumo Pontífice como una condena a las políticas públicas mexicanas, pues esto no lo podremos evitar. Lamentablemente nunca se ha acabado en una visita de esta importancia el factor de especulación, el factor de lucrativo de lo que es una visita papal. Pero el gobierno de México está tranquilo, está, yo te diría, satisfecho, está afablemente receptivo a esta visita papal. La visita está propiciada por una invitación del presidente Peña. El propio presidente Peña ha manifestado el afecto hacia la figura papal y hacia esta visita, y por lo tanto, te reitero, no esperamos consecuencias políticas de carácter negativo. ¿No tiene temor el gobierno entonces a la venida del Papa? No solamente no tiene temor, tiene satisfacción, tiene expectativa favorable de que aún en la necesidad de que el Sumo Pontífice hiciera algunas críticas, estas serán bienvenidas en el sentido de que cualquier cosa que se nos señale como defecto de nuestro actuar como gobierno, por supuesto que debe ser corregido y nunca tendremos por qué malinterpretar una actitud que de parte del Sumo Pontífice estimamos que siempre será positiva. Es una visita doble, tiene doble significado, porque es una visita de Estado, de un jefe de Estado a nuestro país, una visita oficial, claro. Esto implica conversaciones con el presidente de la República, intercambio de opiniones entre los equipos de trabajo de uno y otro, pero al margen de todo esto hay también un mensaje o una visita de carácter pastoral. Pregunto, ¿el presidente de la República o algún miembro de su gabinete asistirán a actos más allá de lo estrictamente político que tendrá lugar el sábado por la mañana en Palacio Nacional? Bien, tu pregunta es de lo más interesante, Pepe, porque tiene que ver con la legislación que estamos los mexicanos aplicando a partir de 1992. Tú recordarás que se modificó el 24 constitucional, que se refiere a la libertad religiosa, para tener una nueva acepción de que la libertad religiosa incluye la participación en actos de culto público en cualquier ciudadano mexicano, y que por supuesto el Congreso de la Unión no podrá dictar jamás una ley que pueda prohibir o favorecer a ninguna fe religiosa. En ese sentido, aunque yo no tengo la información de asistir a algún funcionario público a algún evento de carácter religioso, yo no lo vería definitivamente como algo que fuera conflictivo. En todo caso, y bien lo señalas, esta es una visita de Estado que se compone en su mayor parte de una visita pastoral, pero que tiene un ingrediente que no podemos negar de carácter oficial, que es muy fácil de explicar si entendemos dos cosas, Pepe. Uno, la necesaria seguridad del Papa y de los feligreses, porque a veces egoístamente se piensa, algunos equivocadamente, que lo único que va a cuidar el Estado mexicano, el gobierno mexicano, es la figura papal. Por supuesto que la vamos a cuidar, pero también vamos a cuidar a los miles o millones de feligreses que estarán atentos a esta visita pastoral. Entonces ahí tienes un componente en que la visita tiene que tener necesariamente un sentido oficial. Y por otro lado, por supuesto, ¿quién puede negar que después de los famosos acuerdos con Mussolini en 1925, la Iglesia Católica y el Vaticano obtuvieron un estatus específico en la República Italiana, que es la formación del Estado Vaticano con 44 hectáreas? Ciertamente, es el estado más pequeño del mundo, pero quizá el más poderoso del mundo, Humberto Roque. El presidente va, después del acto oficial en Palacio Nacional, de bienvenida al distinguido huésped, jefe de Estado Vaticano. El presidente estaba leyendo en algún lado que probablemente lo acompaña a la Basílica y también a la visita que hará a un hospital por la tarde, que el presidente podría recibirlo en el aeropuerto la noche de su arribo pasado mañana.
que el presidente lo despediría en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se vaya. ¿Todo esto nos lo podrías confirmar? Mira, desde luego la recepción es un hecho del presidente, su esposa. El sábado. Y el viernes en la noche. El viernes en la noche va a estar el presidente con su esposa en el hangar. En el hangar. Luego, al día siguiente, por supuesto que en una ceremonia muy interesante, porque no había visitado jamás un papa Palacio Nacional, habrá efectivamente una ceremonia que se puede calificar cuasi de Estado en el protocolo, porque habrá himnos, porque estarán las banderas, probablemente no haya revista ninguna tropa, pero sí habrá un sentido oficial y el presidente y el Papa tendrán una conversación privada y habrá el clásico intercambio de regalos y las comitivas y demás. Después habrá un gran evento de ya cerca de 1,500 personas en el patio central de Palacio Nacional. Ahí asiste, claro, el presidente, en el contexto de la visita de Estado. Sí, claro, no solamente asiste, sino que pronunciará un discurso que yo supongo y espero que tenga muchas aristas interesantes, y desde luego las palabras del Papa. Ya lo que tiene que ver con su posible asistencia en la Basílica no te lo puedo confirmar porque no lo sé. Lo que sí también yo entiendo que ha habido probablemente un cambio en la agenda es en la visita del hospital. Por el ángulo tan humanista, tan sentimental, si me permites la expresión, con que el sumo pontífice cuida el detalle de los niños enfermos, en general de los enfermos. Pero tú sabes que este es un gran hospital, es un hospital creado en 1943, en la época que hicieron las grandes políticas de salud pública. Se fundó el Instituto Nacional de Cardiología, el de Nutrición, y este hospital, que son grandes instituciones al servicio de la población. Entonces, a lo mejor, casi ahí sí he escuchado yo que pudiera estar el presidente acompañando a su esposa. Y desde luego, creo que estará también en Ciudad Juárez en la despedida. Pues te agradezco muchísimo, Humberto Roque Villanueva, la explicación, los comentarios sobre cómo está mirando el gobierno mexicano la llegada del Papa en la parte como jefe de Estado del Vaticano, pero también en la parte de la visita pastoral, dado que se ha despertado mucha expectativa por los temas que el Papa pueda tratar y que puedan herir la susceptibilidad del gobierno mexicano. No habrá tal afectación a la sensibilidad del gobierno, te lo puedo garantizar, Pepe. Te agradezco mucho, Humberto Roque Villanueva, mucho gusto en saludarte. Igualmente, saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias. El licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.